conclusión definitiva es que el lector se contente con ella, lo entienda todo y no lea el resto. Pocos autores logran crear ensayos semióticos y estéticos que sean leídos más allá de los círculos intelectuales y que logren despertar el interés de personas ajenas al mundo de la investigación, mucho menos que logren compararse con autores del siglo XX como Roland Barthes, Habermas, Jacobson o Wittgenstein. Pero existe una persona que logra cumplir estos requisitos. Su nombre es Umberto Eco. Umberto Eco nace en Lisandro, una ciudad situada a orillas del río Tánaro en la región Piamonte de Italia. Es un escritor, profesor, semiólogo y filósofo ampliamente conocido por sus múltiples trabajos, que le han hecho merecedor de premios como el Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en el 2000 y distinciones como Medalla de Oro al Mérito de la Cultura y el Arte, Caballero Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Italiana, entre otros. Su obra más representativa es En nombre de la rosa, publicada en 1980. La novela narra la investigación que realizan Fray Guillermo de Baskerville y su pupilo Adolfo de Meck alrededor de una misteriosa serie de crímenes que suceden en una abadía de los Apeninos septentrionales italianos. Habiendo llegado al final de mi vida de pobre pecador, con el pelo ya canoso, me dispongo a dejar constancia sobre este pergamino de los hechos asombrosos y terribles que me fue dado presenciar en mi juventud hacia finales del año del Señor de 1327. Que Dios me conceda sabiduría y gracia para ser fiel narrador de los sucesos que tuvieron lugar en una remota abadía en el recóndito norte de Italia, una abadía cuyo nombre parece ahora más piadoso y prudente omitir. Otras obras distinguidas de Umberto Eco son Obra abierta, Apocalípticos e integrados, La definición del arte, La estructura ausente, Las formas del contenido y Tratado general de semiótica. En el fondo, la pregunta fundamental de la filosofía, igual que la del psicoanálisis, coinciden con la de la novela policíaca: ¿quién es el culpable? Hoy tengo el gusto de presentarles a este personaje. Con ustedes, Umberto Eco. Hola a todos, es un gusto estar con ustedes. Nació en Alessandria, Piamonte, en 1932. Así es. Bueno, cuéntanos un poco de tu vida. ¿Cómo ha sido esa experiencia intelectual? ¿Cómo empecé la experiencia intelectual de mi vida? A los 20 años me trasladé a Turín para estudiar en la universidad. En 1954, recuerdo bien, cuando el dictador Mussolini fue ejecutado luego de su gobierno. Conseguí mi licenciatura en filosofía en la Universidad de Turín. Por ese entonces no se tenía una idea clara sobre la estética, así que con la tutoría de Luigi Pareison, catedrático de estética de la Universidad de Turín, realicé una tesis que se titulaba El problema estético en Santo Tomás de Aquino, tesis que se convertiría en libro 2 años después. Luego, en 1954, terminé la universidad. Entré a trabajar en la televisión cuando la televisión estaba empezando. ¿Y qué hacía en televisión? Era un funcionario en las oficinas. No salía en la pantalla, pero fue una experiencia enorme. ¿Se casó usted? Usted quiere saberlo todo. Verá, lo primero que hice en la editorial, donde luego dirigí las colecciones de filosofía, fue un gran libro ilustrado, La historia de las invenciones. No sé si usted ha visto mis 2 últimos escritos, La historia de la belleza y La historia de la fealdad. Pues bien, resulta que al final de mi vida me he puesto a hacer lo mismo, libros ilustrados. En la editorial se encontraba un gran diseñador gráfico, Bruno Munari, que era uno de los más importantes diseñadores italianos del siglo. Un día llevó a una ayudante, que vino a ser una diseñadora alemana que estudiaba historia del arte. Y así, accidentalmente nos casamos. Lleva 50 años en Italia, pero continúa siendo alemana. ¿Tuvo hijos? El año 1962 fue muy importante en mi vida, porque me casé, engendré a mi primer hijo que nació al año siguiente, publiqué el libro que me dio más fama en esa época, Obra abierta, y murió mi padre. Así que de pronto me convertí en adulto, que era yo el padre. ¿Estaban muy unidos a su padre? Sí, teníamos una buena relación. Claro que sí. Publica Obra abierta, triunfa internacionalmente y llega a su otra obra de referencia, Apocalípticos integrados en la sociedad de masas. Apocalípticos e integrados quizás sea mi libro de ensayo más conocido en el mundo español.
España e Hispanoamérica. No sé por qué. En realidad no era un proyecto. Como le he dicho, me interesaban los problemas de la comunicación de masas, la televisión, etc. De repente convocaron la primera oposición para una cátedra de comunicación. Oposición que no la ganó nadie, porque en esa época no había una definición de lo que fuera comunicación de masas. Se presentó la gente más diversa, un sociólogo, un psicólogo, un historiador, así que el tribunal ya no sabía bien lo que era un comunicador. Pero como para toda oposición hay que tener publicaciones, reuní todos esos ensayos de revista, que por casualidad se convirtieron en apocalípticos e integrados. Hay que decir que me ayudó mi editor, Valentino Bompiani, uno de los más célebres editores italianos. Cuando ya reuní la colección de ensayos para apocalípticos e integrados, me preguntó, ¿cómo lo titula? Problemáticas de la comunicación de masa, le respondí. ¿Está usted loco? Fue a mirar el último ensayo, cortísimo, de 3 páginas, que se titulaba Apocalípticos e integrados, y declaró, el libro se titula así. Le dije, tenga en cuenta que no tiene que ver con los otros ensayos, habría que explicarlo. Pues escribe una nueva introducción y lo explica, me respondió. Y escribí una introducción de 40 páginas que cambió todo el libro y lo convirtió en lo que hoy se conoce como apocalípticos e integrados. Escribir una novela iba también por los ensayos. ¿Qué lo llevó a escribir En el nombre de la rosa? Es una pregunta que muchos me han hecho y no tengo una respuesta. Así que he dado 10 respuestas distintas. 1. Porque me apetece. ¿Por qué haces el amor con esa mujer? Porque te apetece. Sin más explicaciones. 2. Porque siempre me ha gustado narrar, solo que le contaba historias a mis hijos. Porque siempre he contado historias. Porque en 1975 conseguí la cátedra y no podía desear nada más en la vida. Tenía la cátedra. Mis libros se traducían a varias lenguas. ¿Y qué hago ahora? Entonces se me ocurrió responder a un nuevo desafío. Hacer algo nuevo. La otra respuesta es que tenía casi 50 años. A los 50, los señores dejaban plantadas a las mujeres y se fugan con una bailarina. Yo, en cambio, escribí una novela, menos dispendiosa y menos pecaminosa. Las razones son infinitas y ninguna. La única es, miré la línea de mi vida, llegué hasta aquí, paré y volví a empezar. Bueno, ¿y cómo se encuentra de salud? ¿Desde cuándo lleva bastón? ¿También le interesa esto? Pues desde hace un año para la rodilla. Tengo un dolor en el menisco por la pérdida del cartílago, pero toda mi vida mi sueño fue andar con un bastón. Estoy encantado de llevar bastón. Los coches se paran, si se te cae algo al suelo te lo recogen. Yo pensaba siempre, cuando era joven, que me gustaría salir de casa e ir al bar con un bastón, y que en la puerta de todas las tiendas la gente me saludara y me dijera, ¿cómo está, profesor? Es maravilloso. Hemos llegado al final de esta entrevista. Muchas gracias, doctor Humberto Eco, por regalarnos unos minutos de su tiempo. Le deseamos muchos éxitos y esperamos que nos siga deleitando con los maravillosos escritos.